Muy bien, bienvenidos a esta clase de HTML y CSS en la cual seguiremos aprendiendo acerca del mundo de la programación web. En este caso vamos a ver los temas de formato de texto, encabezados, enlaces e imágenes. Todo eso. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro queridísimo grupo de Classroom y vamos a ver algunas etiquetas, ¿verdad? HTML, etiquetas de formato y estilo adicional. Además de las etiquetas básicas, HTML ofrece etiquetas específicas para dar formato y estilo al contenido. Aquí tienes algunas de ellas. Tenemos las de negría, que puede ser la B y la strong. La B define un texto en negría, así como la strong, solo que la diferencia entre strong y B se van a ver iguales, ¿verdad? Es que indica importancia semántica. La importancia semántica es para que el navegador lo tome como que fuera algo de importancia. Por eso es que a veces van a ver que se usa B o a veces se usa strong para eh, el uso de las negrías en HTML y CSS. Las de cursiva y énfasis, y de la misma manera hace el texto en cursiva, y EM también hace el texto en cursiva, solo que indica énfasis para los navegadores y para los buscadores. Texto eliminado del representa el texto que ha sido eliminado y tacha el texto. Para hacer citas usamos block code, y code se utiliza para ingresar código, por ejemplo un código de otro lenguaje. Eh, Estas etiquetas proporcionan flexibilidad para dar formato y estilo al contenido de una manera semántica. Experimenta con ellas y personaliza el aspecto de tu página web. Esto aparece ahí para que ustedes lo puedan tener en el grupo de Classroom. Aquí están otras etiquetas básicas como las de encabezados, las de enlaces y las de imágenes que vamos a ver a continuación. Así que manos a la obra, vamos a entrar a Visual Studio Code. También quiero hacer algunas cosas en el archivo de prueba. Tenía yo un archivo. En la clase pasada aprendimos a instalar eso, ¿y se acuerdan? Un archivo, una carpeta que, si ustedes se recuerdan, la vez pasada eh, le llamé. Vamos a ver aquí, historia. HTML curso. Y teníamos tres archivos. Un archivo 0 que nos explicaba el uso de etiquetas, un archivo 1 que es el formato de texto que vamos a seguir trabajando, y el de las pruebas. Para que sepan, para los que trabajan conmigo al ritmo, yo trato la manera de mostrarles buenas prácticas. Entonces, hay quienes comienzan haciendo la etiqueta de esta manera, que no tiene nada de malo que la escriban de manera literal, pero para eso utilizamos lo que es Visual Studio Code. Miren, yo estoy escribiendo toda la etiqueta así como tal y debería llevar toda su escritura. Pero les voy a mostrar algunos trucos o llamados atajos para poder hacer más rápido la escritura. Para comenzar, si quiero hablar de la estructura, pongo HTML 2.5 y me crea toda la estructura. ¿Está claro eso? Sí, Muy bien. Entonces eso me crea toda la estructura y ya no tengo que venir yo y hacer una etiqueta de por nuevo, etiqueta. ¿Perdón? que se le podría hacer de nuevo, perdón. No tenga pena. Lo hacemos con HTML 2.5 y luego la tecla Enter y me crea toda la estructura de HTML. El esqueleto principal, que está compuesto de doctype, HTML e inicio al final, head y body. Ahora sí. Sí, gracias.
Muy bien. Ahora, si yo quiero poner una etiqueta, por ejemplo, la etiqueta IMG, no, lo mejor, o sea, lo normal sería poner signo de menor que, IMG y símbolo de mayor que. Y ahí está la etiqueta. Va. Pero si yo pongo una I, me aparecen todas las que comienzan con I. Y puedo buscar y poner IMG de esta manera. O puedo venir y poner IMG directamente y darle Enter. Y me crea las etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta header. Escribo la palabra header. Le doy Enter y me crea la etiqueta de apertura y cierre de una vez. La etiqueta block quote. La escribo y le doy Enter y me la crea de una vez. ¿Está claro ese mecanismo que utilizo yo para escribir las etiquetas? Sí, Entonces, esas aclaraciones las estoy haciendo porque voy a empezar a escribir y van a ver que como que apareciera mágicamente. No, es que uso atajos para hacerlo más profesional. Va. Ahora bien, en HTML existe lo que son los atributos de clase y los atributos ID. Estos identifican a los elementos de HTML y yo puedo poner class dentro de la etiqueta de apertura y puedo ponerle centrado, por ejemplo, la palabra centrado, ¿verdad? La palabra centrado. Entonces, nuevamente, yo escribo div, le doy enter y aquí adentro voy a poner la palabra class y nuevamente igual, comillas, centrado. Pero para no hacer todo eso, los programadores lo que hacemos es, y para escribirlo más rápido, ponemos div. Si pongo punto centrado, me va a crear una clase llamada centrado. Hago esa aclaración porque la van a ver mucho. Y si pongo div numeral centrado, en vez de crearme una clase, me crea un ID. ¿Está claro eso? Sí. sí. Esto es, ¿Podrían repetirlo? Disculpe. claro. La diferencia entre ID y class. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les puedo decir que class nombra a varias etiquetas o elementos de HTML y ID a un elemento único. Eso es ya más teoría, ¿verdad? Pero para hacerlo es div punto centrado para que nos cree una clase automáticamente y div numeral centrado para que nos cree un ID automáticamente. ¿Está claro eso? El ID va a ser único, ¿verdad? Ajá, el ID va a ser único y el class va a ser para varios elementos que queramos cambiarle sus estructuras cuando veamos en CSS. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos aquí, como les digo yo, explorando poco a poco. No tengan pena, se vale preguntar. Entonces, bueno, aquí estamos, div, ID centrado y div numeral centrado. Muy bien. Ahora sí, si yo quisiera una etiqueta P y yo quisiera ponerle un contenido, abro llaves y le voy a poner contenido de mi párrafo. Entonces, las llaves lo que hacen es meterle contenido a la etiqueta. Contenido a la etiqueta. Y si ustedes se recuerdan, le podemos poner un texto lorem a la etiqueta. Y era un ¿cómo se llama? Un párrafo automático. ¿Verdad? Muy bien. Y si yo quiero, por ejemplo, venir y encerrar esta palabra en una etiqueta B, tendría que usar cortar
y pegar para pasarlo y que esté adentro de esta etiqueta. Una última aclaración, las demás las vamos a ir viendo en el camino. Esto porque cuando miren no se les quede, no queden así como que en las nubes. Yo quiero encerrar esto, ¿verdad? Entonces presiono Alt A. Perdón. Aquí no era Alt A, era Alt E. Y dice escribir abreviatura. Dice. Y por ejemplo, esa la quiero dentro de una etiqueta A. Escribo la A nada más. Y me crea que me lo encerró en la etiqueta A sin pasarlo automáticamente. Esto lo van a ir aprendiendo con el camino. Solo son unas aclaraciones antes de comenzar. Así que comenzamos y este es nuestro ¿cómo se llama? Nuestra estructura que vamos, ¿verdad? Para los que no la tengan, la pueden hacer en este momento creando una estructura HTML5 y los párrafos los pueden escribir después. Los que no estuvieron en la clase pueden ponerse al día en estas 4 etiquetas que hicimos y vamos a comenzar ahora sí a ver nuestras etiquetas de estilo. Dígame, Brandon. ¿Cómo dijo que era para modificar el código sin necesidad de borrar? Con Alt A. Alt A. Por ejemplo, si yo quiero ponerle a esta una etiqueta, presiono Alt A, Alt E, perdón, Alt E. Ok. Es Alt E, luego pongo la etiqueta que quiero ponerle adentro, EM, por ejemplo, y me lo encierra. Vamos a... Tengo este párrafo de la vez pasada, este párrafo y esta etiqueta B. Yo les dije que vamos a comenzar a trabajar con lo que es etiquetas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Voy a venir y voy a localizar esto. Esto debe de estar en mi escritorio porque ahí lo tengo guardado. En mi escritorio, vamos a ir acá. Y esto es lo que llevo escrito hasta este momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a venir y voy a empezar a escribir más etiquetas. Esto que dice acá, este texto se muestra en negrilla, es porque es una etiqueta B de bold que hace un texto en negrilla. Se mira así. Hay otro parecido que se llama strong. Pongo strong, le doy enter y pongo este texto. Se muestra también en negrilla, en negrita. Entonces, con control S se guarda. Con este botón de acá lo actualizamos con F5 y nos dice este texto se muestra en negrita. Si se da cuenta, esto aparece a la par de esto. Miren, este texto aparece en negrita y este texto aparece en negrita. Porque hay elementos que son inline, que aunque usted los ponga abajo, siempre van a estar a la par. Esto pasa mucho con los elementos del formulario, más no pasa con los elementos de párrafo. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso hay que poner un salto de línea llamado BR y al ponerlo al final, hace el salto de línea. Y si se dan cuenta, estos dos textos son exactamente iguales o idénticos, pero la diferencia entre B y strong es que strong es un elemento semántico y que sea un elemento semántico quiere decir que es un elemento que tiene importancia para los buscadores como Google. Entonces, esto le da como que una notación de importancia a la hora de hacer búsquedas en el navegador. Ahora vamos a ver los negrilla, los de cursiva. Presiono la letra I, le doy enter y le pongo este texto. Se muestra en cursiva o itálica. Le doy control S. Le muestro cómo se ve. Aquí me faltó un salto de línea, ¿verdad? Y se muestra en cursiva. Caso similar con etiqueta BR, pero ahora con la etiqueta EM
este texto se muestra en cursiva o itálica. Van a ver que son exactamente iguales, solo que el EM tiene una mayor importancia semántica que I. I y B son solamente elementos visuales, mientras que EM y strong son también semánticos. Muy bien. Otras etiquetas. No, ¿qué quiere? Una duda. ¿Qué quiere decir semántico? Cuando usted entra en Wikipedia, en Google, ¿verdad? Elementos semánticos, por ejemplo, si usted busca la palabra, bueno, busca JavaScript, usted verá que me marcó aquí ingeniería JavaScript. Y también acá. Esto es porque le dan, decirle a los navegadores y a los buscadores, esta palabra es importante. Si la está buscando, asegurarse de que sea buscada de primero. Aquí hay una JavaScript y si le doy a inspeccionar, me aparece en B. Pero algunos navegadores lo que hacen es, en vez de ponerle B, le pone strong. De hecho, yo lo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Y ponerle strong hace que también sea negría. Pero si yo le quito esa etiqueta y le pongo la EM, por ejemplo, ya no... Ay, perdonen. Cometí un whoops ahí. Voy a quitar la B y le voy a poner, por ejemplo, la I. Ya no es negría. Entonces, los strong y los EM solo sirven para que los navegadores les den más importancia a la hora de hacer búsquedas. Son puras partes teóricas, pero importantes al final de cuentas. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Verán que mi página es todavía, se mira fea, es como horripilante todavía, ¿verdad? Porque no hemos avanzado todavía. Ténganme paciencia y van a ver todo lo que podemos hacer. Así que vamos a ponerle más etiquetas. Voy a poner una etiqueta P con un contenido dentro de la etiqueta que diga la última palabra de este texto se encuentra resaltada con fondo color amarillo. Lo voy a poner en 2 líneas. No importa porque me va a salir en una sola línea, ¿verdad? Pero no es verdad, ¿verdad? No aparece marcada en color amarillo. Para hacer eso, la voy a seleccionar. Presiono Alt E, escribo Mark y la etiqueta Mark va a... La etiqueta Mark va a... ¿Cómo se llama? A enlazar o... eh, va a rodear a la palabra amarillo. Y si lo vemos el resultado, lo que hace es esto, ¿eh? Hace como un resaltado. No es como que muy conveniente hacer los estilos solamente con HTML. Para eso está CSS. Pero bueno, más sin embargo, eh, existen esas etiquetas para hacer esos cambios, ¿verdad? Pero al final de cuentas, solo queda como anécdota porque al final de cuentas lo vamos a hacer todos en CSS. A menos que hubiera una necesidad de hacerlos en HTML. Muy bien. Vamos a ver la etiqueta small dentro de P. Voy a hacer un texto que diga: al enviar este formulario, aceptas nuestra política de privacidad. Entonces yo quisiera que todo esto es un párrafo, así se mira normal, ¿ve? Si yo quisiera
mostrarla en otro tipo de letra. Para esto está small. No cambia el tipo de letra, pero sí el estilo. El estilo es como para anotaciones pequeñas. Entonces le pongo al E para poner la etiqueta que va a ir a rodear todo este texto. Le voy a poner la palabra small y me crea una etiqueta small dentro de la etiqueta P. Miren. Entonces, esta, si se dan cuenta, es más pequeña. Y una etiqueta dentro de otra etiqueta se le conoce como etiquetas anidadas. Entonces, continuamos haciendo esto. Vamos a continuar. Voy a bajar y vamos a hacer más etiquetas. Veamos otro párrafo. Ok. Para aprobar el proyecto de ley se necesita el 45% de los votos y 60% de los votos. Vamos a ver por qué puse dos veces el de los votos. Esto como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si usted lo lee, va a decir, para aprobar el proyecto de ley se necesita el 45% de los votos y el 60% de los votos. Así que, si ustedes lo ven, se mira así. No tiene mucho sentido. Pero si yo quisiera que esto fuera un valor anterior, que ya no lo quiero, puedo meterlo dentro de una etiqueta del. Y esto se mira así. Del. Para aprobar el proyecto de ley se necesita 45, está tachado, ahora dice 60. Esta etiqueta del nos sirve para mostrar versiones anteriores del texto del código, que antes era el 45 y ahora es el 60. Entonces también podemos aprovechar otra etiqueta llamada ins. Y lo que hace ins es subrayarlo por debajo. El del le pone lo tacha y el ins le pone subrayado debajo. Entonces, esas son las etiquetas de, ¿cómo se llama? De formato. Las de párrafo ya las hemos visto, ¿verdad? Si yo quisiera un párrafo y quisiera algo sacado de internet, puedo, por ejemplo, sacarlo el mismo de JavaScript. Y ustedes van a ver que aparece una línea larga. Pero si yo le doy aquí recargar, me tira un párrafo. Esto es porque se adapta, miren, al tamaño de la ventana. Esa es una etiqueta de párrafo y yo la puedo partir para leerla mejor de esta manera. Y su resultado, aunque yo le ponga saltos de línea, siempre va a ser el mismo. Lo voy a guardar con control S. Y miren que se va a ver igual. La etiqueta HR ya la vimos la vez pasada. Sirve para hacer un salto de línea. Pero poniendo una línea. Sí, dígame. Perdone. Sí, claro, con gusto. Fíjese que no pude asistir el día martes. No doy como que ejecutar para poder visualizar lo que ya llevo con el código. Ya. Ajá, si usted va escribiendo acá, ¿cómo se mira? Pues busque la carpeta donde lo creó. Ajá.
y solamente tiene que aparecer como un archivo de texto HTML, le da doble clic y lo abre. Ojo, pero si esto está guardado como .html. Sí, sí lo tengo guardado. Sí. Ahora fíjense que si quieren aprovecho esta duda para mostrarles algo muy, muy importante. Aquí hay una palabra que dice extensiones. Una opción que dice extensiones. Y si ponemos la palabra live server, le damos clic y lo instalamos, ¿verdad? Esto nos va a pedir que cerramos esto, ¿verdad? Cerremos todas las ventanas, ¿verdad? De hecho, eso no tendría ni que estar abierto. Y regresamos nuevamente a Visual Studio Code para que guarde los cambios. ¿Qué hace esa extensión de Live Server? Nos va a ayudar y nos va a hacer la vida más fácil. Si le damos clic derecho al documento que estamos trabajando, nos va a salir Open with Live Server. Y esta extensión es genial porque para comenzar nos abre el archivo, ¿verdad? Cosa que ya sabemos hacer. Pero miren lo genial que es esto. Voy a trabajar con la ventana así partida. Por este. ¿Se acuerdan que yo tenía que guardar acá e ir para el símbolo de actualizar? Pero si yo, por ejemplo, creara otro párrafo, voy a crear a partir de esto. Lo voy a crear a partir de este texto que está acá. Vamos a ver. Lo voy a crear acá. Lo voy a. Miren, pues. Lo tengo aquí abierto. Miren, pues. Está el texto acá. Nuevo. Y yo tendría que guardarlo e ir para acá. Pero miren, pues. Solo guardo y automáticamente actualiza la página. Entonces, para su duda, ¿cómo le hago para abrirlo? Ya que estamos acá, mejor instale Live Server en las extensiones y luego le da clic derecho, abrir con Live Server, para que así no se pierda tanto a la hora de buscar los archivos. ¿Está claro? Sí, gracias. Eso ayuda bastante. Y los demás los invito a que lo hagan también, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver otro párrafo. P iba a decir así. El primer libro de la trilogía cósmica eh, de, de C.S. Lewis se titula Más, pongámoslo en otra línea, más allá del planeta silencioso. Y le ponemos acá 1983. Lo voy a seleccionar y abro paréntesis y veo que también así se puede encerrar algo en paréntesis. Bueno, muy bien. Aquí tenemos esto y la etiqueta que les voy a mostrar se llama cita. Una cita que nos sirve para pocas fracciones de texto. Voy a encerrar esto con la palabra cite. Y si lo guardo, vamos a ver que esta palabra trilogía cósmica se ha puesto en cursiva. Parecido a lo que hace italic y para lo que hace em. Pero le dice a los navegadores que esto es una cita. Muy bien. Entonces yo les aconsejo que cite lo utilicen para porciones pequeñas de texto. Más allá del planeta silencioso, también lo voy a guardar
en ese formato y se pone como en cursiva, ¿verdad? Otra sería para citas más grandes, como por ejemplo frases que han dicho, por ejemplo, Pitágoras y Aristóteles y demás. Entonces voy a poner una cita llamada tal y como decía Aristóteles. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esto que está acá es más largo, así que voy a usar la etiqueta Q de quote. Y lo que hace es hacer básicamente esto, ¿verdad? No se mira tan bien, pero lo que hace es ponerlo como unas comillas que son estas, ¿verdad? Y otra etiqueta que vimos ahí podría ser la etiqueta blow code. Entonces le voy a poner un texto P, y en el texto P voy a poner a tales efectos el experto ha declarado, dos puntos, este párrafo, y abajo voy a poner otro párrafo, pero lo voy a poner con la etiqueta block code, que también es para hacer una cita, solo que mucho más larga. Por eso voy a meterle un texto lorem, le doy control S, y la diferencia entre esta cita de Q y block code es que esta lleva una sangría. E inclusive le podemos poner, si gustan, las famosas comillas al principio y al final, y vamos a ver cómo se mira una cita bibliográfica de mejor manera. Entonces con esto del live server me quito el trabajo de estar actualizando. Entonces continuamos con esto. Ahora vemos unas últimas etiquetas de formato. P, la fórmula química para el agua es H2O, ¿verdad? H2O. Y ustedes saben que el 2 es el que aparece como subíndice. Así que le vamos a encerrar dentro de una etiqueta sub. Y esto se ve de la siguiente manera. Guardo. Y se mira de esta manera. H2O. La etiqueta sub hace subíndices. Y la etiqueta sub hace superíndices o los llamados, ¿cómo se llama? Los llamados exponentes. Correcto. El número 5.700.000 en notación científica equivale a 5 por 10 elevado a la 6. Entonces encerré el 6 porque va a ser un exponente y se mira así. Por último, hay una etiqueta que lo vamos a ver más a detenimiento en las siguientes clases, que es la etiqueta spam, y lo que son los atributos los vamos a comenzar a ver. Vamos a ver.
ponemos P. La última palabra de este texto se muestra en color rojo. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo le hago para hacer eso? Para que se muestre en color rojo. Bueno, para eso voy a usar etiquetas para selectores o para divisiones de texto. Hay varias. Están las div, están las artículo, las section. Y para un pequeño trozo utilizamos las span. Muy bien. No, esta etiqueta no hace nada. Solo sirve para dividir el texto, ¿verdad? Rojo sigue viéndose negra y spam solo nos sirve para dividir. Esa parte le puedo poner lo que se llaman atributos. El primer atributo que vamos a ver, ya vimos algunos, ¿verdad? Aquí se miran algunos atributos. Lang, charsec name, se va a llamar style y es un atributo de CSS que se puede trabajar de manera individual en una etiqueta. Este nos deja poner un color, dos puntos y el color que queramos ponerle, red en inglés. Hay varias formas de poner color. Hoy vamos a ver solo esa. Y nos muestra esto en color rojo. Y bueno, con todo este documento que yo se lo voy a pasar por medio del Classroom, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tenemos terminadas las etiquetas de formato. No sé si quedan dudas. Sí, dígame. Solo, ¿cuáles son las etiquetas para dividir el texto? ¿Para qué dice? Para dividir texto. Ah, sí, sí. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo podemos ver acá. O sea, para dividir o hacer como es como dividir o conjuntar. Está la div. Está la section. Cada quien tiene su función. Article. Spam. Las principales. Y ahí podemos meter texto y hacer estilos que queramos. O dividir una parte para una barra de navegación. Esas serían, pero como estamos viendo etiquetas de formato, ¿verdad? Todavía no entramos en ese rubro. ¿Está claro, mis estimados? Sí, todo bien. Tipo, la etiqueta spam dijo que solo sería para pequeños fragmentos, ¿verdad? Ajá, trozos pequeños, una palabra, dos palabras, ¿verdad? Ok. Ese spam también se le puede colocar un ID, Sí, se le digamos. puede colocar un ID y se puede trabajar desde CSS. Eso lo vamos a ver. Y esos IDs sirven para en CSS identificarlos e irles a poner un cierto color. Pero se utilizan sobre todo en JavaScript para hacer capturas de ciertas partes del texto y del código y hacer trabajos acerca del llamado DOM. Bueno, yo creo que vamos aquí en encabezados. Muy bien. Así que vamos a ir a las etiquetas de encabezados. Así que vamos a trabajar con la forma que yo les digo que vamos a trabajar, que es crear un nuevo archivo, le ponemos 2 y vamos a poner el tema que estamos trabajando. Encabezados. Si ustedes se darán cuenta, todas las páginas tienen encabezados. Se le conocen como títulos, subtítulos. Es importante que para que una página sea legible, sea agradable y sea tomada en cuenta por los buscadores, es que solo lleve un encabezado H1 o encabezado de nivel 1. ¿A qué me refiero? Primero voy a crear toda la estructura HTML5 y luego voy a crear H1 y este va a ser un encabezado de nivel 1.
esto se mira así. Para verlo, solo le doy clic derecho, le doy donde dice Open with Live Server y me crea la página, me lo va mostrando. Si quieren, podemos, como eso es pequeño, trabajar así, con pantalla dividida. Y si yo pongo H2, le pongo esto es un encabezado de nivel 2. Control S. H3. Esto es un encabezado de nivel 3. Y así, esto en H4. Esto es un encabezado de nivel 4. Y así tenemos un H5. Esto es un encabezado de nivel 5. Y el más pequeño es H6. Esto es un encabezado de nivel 6. Y así. Si se dan cuenta, del 4 ya es parecido a un párrafo con negrilla, o el 3. Así que los que más se usan es el nivel 1, 2 y 3. Los demás como que no tienen mucha utilidad. Pero sobre todo se pueden utilizar. Bueno, para comentar esto lo voy a seleccionar y presiono las teclas de la combinación de tecla Control K, C, y lo que hago con esto es comentarlo. Permítanme. Con Control K, C, lo que hago es comentarlo. ¿Y qué hace el comentario? Aparte de decirnos qué hace un documento, lo inactiva el código que está comentado. Así que vamos a empezar a trabajar con encabezados. Veamos una vez el encabezado H1. Este se va a llamar reino animal. Y vemos que se ve así grande. Yo les dije que solo un H1 debería de ir en una página. Pero veamos qué pasa cuando ponemos dos H1. Cosa que no se les aconseja, ¿verdad? Si yo pongo section. Esta es la primera vez que usamos section para dividir varias partes. Voy a tener una sección llamada animales invertebrados. Y vemos que los dos son H1, pero uno lo tomó como que fuera más importante que el otro. ¿Por qué? Porque uno está dentro del section y otro está fuera. Pero más sin embargo, si lo pusiera fuera, me lo tomaría como que fueran de la misma categoría. Pero solo un texto así debe de ir. Por lo tanto, no lo utilicen dos veces a menos que vaya a ir dentro de una sección. Aunque lo mejor sería usar un H2 en su defecto, ¿verdad? Aquí le ponemos una etiqueta P y un lorem para que se mire puro párrafo. Le doy control S y se mira así. Voy a ir creando como una estructura. Aquí le voy a poner, como el H1 se mira como un H2, pongamos un H3 llamado aves y se va viendo así. Y adentro pongamos un P con un texto lorem ipsum. Al poner lorem me sale todo el párrafo. Nuevamente un título H3 llamado peces con un párrafo lorem y se ve así, miren, título, subtítulo y título de categoría 3. Todo esto está metido en una sección llamado animales invertebrados. Entonces las secciones sirven para tomar trozos de texto y dividir nuestro texto y código en secciones. Ahora vamos a hacer otra sección llamado animales
vertebrados, el cual lo voy a meter dentro de una etiqueta H1. ¿Ven cómo se mira? Voy a poner un párrafo. Si quiero poner dos etiquetas de un solo, le puedo poner así, por 2, y abrir llaves, y le pongo Loren. Y me quedan dos etiquetas de un solo, ¿verdad? O puedo escribirlas una por una. Así que tenemos animales vertebrados. Ahora voy a poner acá un H2 para que vean cómo se mira. H2 características. Y dos párrafos. Lorem. Si se dan cuenta, la palabra lorem no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque nadie aquí creo que sabe hablar latín. Pero vean cómo un H1 y un H2 se convierten en lo mismo, dado que están en la misma sección. Algo que deben de tener cuidado también, ¿verdad? Porque estéticamente no se mira bien. Aquí vamos a aprender algo, vamos a aprender programación y algo de diseño web. Bueno, bastante de diseño web, porque los proyectos que les voy a mostrar más adelante tienen mucho diseño, uso de colores. Muy bien, ahora vamos a poner otro llamado anatomía. Un par de párrafos más. Ya vieron por qué se utiliza Loren, ¿verdad? Se utiliza para hacer fácil la configuración y la visualización de nuestro sitio. Aunque nuestro sitio no se va a llevar la palabra Lorem Ipsum o el párrafo Lorem Ipsum, esto nos permite ir viendo cómo va quedando. ¿Dudas? Eh, ¿Alguien tiene dudas? Inge, buenas noches, perdone. Solo no sé si usted podría repetir cuando usted duplica la etiqueta. Duplicó la etiqueta P, como que Ah, muy multiplicó bien. por 2. Gracias. Si lo puedo hacer por 2 o por 3. Solo si pongo P por 3, me la crea 3 veces. Solo le pongo el símbolo de por, que es el asterisco. Y si le pongo mayor que, Loren me lo crea con 3, me los crea con 3 párrafos Loren Ipsum. Entonces, para sacarla 3 veces, o 4, o 5, le ponemos por cuánto, ¿verdad? O 5. Ok, gracias, gracias. Bueno, yo creo que ya estamos por terminar. Tengo ahorita un curso de Python, así que quiero detener